La lluvia no era suave esa noche. Caía como un juicio frío, implacable y ruidoso contra los toldos de mármol de la torre Winslow Corporation. Charlotte estaba de pie en lo alto de las escaleras, abrazándose, su abrigo crema, una vez inmaculado, ahora empapado y pegado a su cuerpo como una derrota. El portero ni siquiera la había mirado a los ojos cuando cerró las puertas de cristal tras ella. Un mes atrás, lo habría despedido por eso. Ahora, no tenía trabajo con el que hacerlo. Sin título, sin dirección, sin familia, sin anillo. Solo un bebé que crecía, y el eco de los aplausos de la sala de juntas reemplazado por susurros de escándalo. Charlotte Winslow, la mujer que una vez fue el rostro de la riqueza y el poder generacionales, se había convertido en un fantasma en su propia vida. Apenas unas horas antes, había estado sentada en una sala de juntas con paredes de cristal, escuchando a su padre hablar sobre el legado con la misma voz que usaba en las entrevistas con los medios. Pulida, precisa, despiadada. No podemos permitir que la desgracia personal dañe la marca, había dicho sin pestañear. Renunciarás. Hoy, el aire había abandonado sus pulmones. El niño del que aún no le había hablado a nadie se había retorcido en su interior, como si incluso él pudiera sentir el rechazo. Su madre ni siquiera había levantado la vista de su taza de té. Nadie preguntó quién era el padre. Nadie le preguntó si estaba bien. A medianoche, Charlotte no estaba en ninguna parte. Solo una mujer empapada con los pies ampollados y sin idea de a dónde ir. La lluvia la empujó más adentro de la ciudad, por calles que solo había visto a través de ventanas tintadas. La batería de su teléfono se había agotado hacía horas. El peso del agotamiento la arrastró hasta la entrada de un viejo edificio de ladrillo con pintura descascarada y luces parpadeantes. Se hundió en los fríos escalones de piedra como si la gravedad se hubiera llevado su alma. No recordaba haberse quedado dormida, pero recordaba la voz que la despertó. Baja, firme, amable. ¿Estás bien? Parpadeó hacia arriba en un rostro ensombrecido por la luz del porche. Un hombre, con uniforme de conserje de la marina, con las mangas subidas hasta los antebrazos y un llavero colgando del cinturón. Pase, dijo sin preguntarle su nombre ni su historia. Se está congelando. Intentó hablar, pero tenía un nudo en la garganta. Solo pudo asentir. Dentro, el vestíbulo del apartamento era viejo pero cálido. La luz zumbaba en el techo. Un sofá descolorido reposaba bajo un ventilador de techo polvoriento. El hombre cogió una manta doblada de detrás del mostrador y se la entregó. Siéntese. Le traeré algo de abrigo, dijo. Su etiqueta decía Marcus Ale. Desapareció en la trastienda y regresó con una taza de té y una toalla. Normalmente no abro la puerta a desconocidos a las 3 de la madrugada, añadió con una leve sonrisa burlona. Pero no parece que vaya a causar problemas. Charlotte soltó una risita entrecortada. Yo solía ser alguien, susurró. Marcus se sentó frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas. Todavía lo eres, dijo simplemente. Solo que, tal vez no a las personas que deberían haberlo visto. No hablaron mucho después de eso. El silencio entre ellos no era incómodo, era supervivencia. Pero, como si ninguno tuviera la energía para desempacar su propia ruina todavía. Se quedó dormida en el sofá. Cuando despertó, era por la mañana. El sol a través de las ventanas era opaco, y su abrigo la había cubierto como una manta. Una nota adhesiva fue dejada a su lado. El apartamento 4B está vacío. No hay agua caliente, pero el techo no gotea. Llaves debajo de la alfombra. Charlotte se sentó allí un largo rato, mirando la nota. No era lástima. No era caridad. Lo era. Una apertura. Y para alguien que había tenido todas las puertas cerradas de golpe, eso fue suficiente para hacerla llorar por primera vez en semanas. Más tarde ese día, abrió la puerta crujiente del apartamento 4B. Era pequeña, desgastada. Las paredes estaban manchadas y la ventana vibraba cuando soplaba el viento. La calefacción crujía como si no la hubieran tocado en años. Pero era suya. Nadie podía arrebatársela. Se sentó en el suelo, en medio de la habitación, y se tocó el vientre.
La bebé pateaba suave, pero real. Como si supiera. No había terminado. Todavía no. Abajo, Marcus estaba fregando el pasillo cuando su hija corrió silenciosamente a sus brazos. Una cosita diminuta con un conejito en una mano y el pelo enredado cayéndole sobre los ojos. «Sigue aquí», dijo en voz baja. Marcus miró hacia el techo. «Sí», murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan solo en el mundo. Charlotte había vivido en áticos, hoteles de 5 estrellas y suites con paredes de cristal que besaban el horizonte. Ahora, estaba aprendiendo a vivir en silencio. El apartamento 4B olía a madera vieja y polvo. La calefacción hacía clic a intervalos extraños. No había muebles. Solo un espejo roto en la puerta del armario y el tipo de papel pintado descolorido que te hacía preguntarte sobre toda la gente que había vivido allí antes. Pero no había ruido. Ninguna reunión de la junta. Ninguna llamada urgente. Ninguna voz fría diciendo, «Nos has decepcionado». Solo el zumbido de tuberías viejas y el sonido de su propia respiración. Se sentó en el suelo con una bolsa de supermercado que Marcus había dejado silenciosamente en su puerta. Una hogaza de pan, unas cuantas manzanas, mantequilla de cacahuete y vitaminas prenatales, ninguna nota esta vez. Solo silenciosa consideración. Era extraño. Por primera vez en su vida, nadie esperaba nada de ella. Y eso era aterrador. Intentó limpiar el baño para distraerse. El grifo chisporroteaba óxido. Los azulejos estaban agrietados. Pero frotó hasta que le dolieron las manos. Hasta que las lágrimas no salieron de tristeza, sino de algo más profundo. Vergüenza. Agotamiento. Dolor por una vida que ya no encajaba con ella. Más tarde esa noche, un suave golpe sonó en la puerta. Dudó. Luego la abrió lentamente. Allí estaba Marcus, con una caja de herramientas en una mano y una linterna bajo el brazo. «Tienes calefacción, pero el agua probablemente esté protestando a gritos», dijo. «¿Te importa si echo un vistazo?» Charlotte se hizo a un lado sin decir palabra. Él no hizo preguntas. No fisgoneó. Trabajó en silencio, ajustando válvulas y murmurando para sí mismo. «Te quiero». Ella lo observó. Manos fuertes y firmes, mangas arremangadas, venas como cuerdas bajo la piel. «¿Cómo sabes arreglar las cosas?», preguntó finalmente. Él no levantó la vista. Solía ser ingeniero. Luego, la vida pasó. Ella esperó a que diera más detalles. Él no levantó la vista. Igual que ella no le contó sobre el escándalo de prensa, el compromiso roto o el imperio que una vez gobernó. A veces, la gente rota habla mejor en silencio. Mientras recogía sus cosas, una vocecita resonó desde el pasillo. «¿Papá?» Marcus se giró. «Oye, Sof, pensé que estabas viendo tus dibujos animados». Charlotte se asomó y vio a una niña pequeña parada en la puerta del otro lado del pasillo. Cuerpo delgado. Ojos azules. Un conejito de peluche rosa se aferraba fuertemente a su pecho. «Quería ver quién se había mudado», dijo Marcus en voz baja. Charlotte se arrodilló un poco, a la altura de los ojos de la niña. «Hola, soy Charlotte». Sophie no respondió. Solo la miró con curiosidad, pero con cautela. «No habla mucho», dijo Marcus, alborotándole el cabello. «No desde que falleció su madre». Los ojos de Charlotte se suavizaron. «Oh», respiró hondo. Un silencio se extendió entre ellas, triste pero no incómodo. Entonces, sin decir palabra, Sophie se acercó a Charlotte y le entregó el conejito. Charlotte parpadeó. «¿Es para mí?» Sophie asintió. Marcus arqueó las cejas. «No suele hacer eso». Charlotte bajó la mirada hacia el suave y descolorido juguete. Algo dentro de su pecho se abrió. «Gracias», susurró. Sophie solo sonrió levemente. Luego se dio la vuelta y desapareció de nuevo en su apartamento. Esa noche, Charlotte se sentó en el suelo del apartamento, con el conejito en la mano, la espalda contra la pared. El viento aullaba a través del marco de la ventana. Podía oír a Marcus tararear suavemente mientras lavaba los platos en el apartamento de al lado. No era su hogar. No, todavía. Pero,
Por primera vez en semanas, no sentía que estuviera desapareciendo. A la mañana siguiente, salió con el abrigo bien abrigado y el pelo recogido. Necesitaba volver a sentirse útil. Moverse. Ganarse el sustento, aunque eso significara barrer pasillos o fregar suelos. Encontró a Marcus en el patio trasero, arreglando una tubería rota. «Quiero ayudar», dijo ella. Él levantó la vista de su trabajo, entrecerrando los ojos para mirar el helado. «¿Con qué?» «Trabajo. Limpieza. Reparaciones. Lo que tengas. No tienes que hacerlo». «Yo sí». Marcus dudó, luego le dio una escoba. «Bien entonces. Empecemos por el tercer piso. Ascensores rotos, así que mira fijamente todo el camino». Tomó la escoba sin pestañear. Trabajaron en silencio, habitación por habitación, pasillo por pasillo. Aprendió donde crujían las tablas del suelo, donde la pintura se desprendía en cintas rizadas, donde los inquilinos dejaban migas que alimentaban ejércitos de hormigas. Aprendió a fregar, a inclinarse, a escuchar. ¿Y Marcus? Él también notaba cosas. Como Charlotte se estremecía ante ruidos repentinos. Cómo se abrazaba a sí misma cuando alguien mencionaba a la familia. Como nunca pidió compasión. Estaba aprendiendo a ser pequeña en un mundo que antes la trataba como a la realeza. Y él respetaba eso. Una noche, después de que Sophie se acostara, se sentaron afuera, en la entrada, bajo una farola parpadeante. Ninguna conversación importante, solo aire fresco y sirenas lejanas. Charlotte habló primero. «Sabes», decía mi padre, «la gente como tú era invisible, que el mundo solo se fija en trajes y títulos». Marcus dio un largo sorbo a su café. «No se equivoca», dijo, «pero a veces ser invisible significa que puedes verlo todo». Ella lo miró. «¿Qué ves ahora?» Él sostuvo su mirada, firme y tranquila. Una mujer que sigue luchando, incluso cuando cree estar perdida. Charlotte apartó la mirada, con un nudo en la garganta. «No digas eso», susurró. «No me siento fuerte. No tienes que hacerlo. Sigues en pie. Es suficiente». Y en ese momento, Charlotte se dio cuenta de algo. No necesitaba un ático, ni poder, ni la aprobación de alguien que nunca la había querido de verdad. Solo necesitaba espacio para respirar. Y tal vez, alguien que la viera. No el director ejecutivo, ni el escándalo. Solo ella. La calidez que había empezado a formarse en el apartamento 4B era frágil, como un cristal unido por manos cuidadosas y entendimientos tácitos. Charlotte había encontrado un ritmo. No era glamuroso. No estaba limpio. Pero era real. La luz de la mañana a través de las persianas rotas. Productos de limpieza bajo el fregadero. Pan con mantequilla de cacahuete y rodajas de plátano en un plato desportillado. Sophie riendo una vez, solo una vez, cuando Charlotte derramó accidentalmente agua jabonosa en el suelo. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo. A ser vista, no controlada. A ser humana, no un titular. Pero los fantasmas no piden permiso para volver. Te encuentran cuando por fin dejas de mirar por encima del hombro. Y el fantasma de Charlotte llevaba zapatos de cuero italiano y un apellido que una vez construyó imperios. Era martes. El edificio olía a lluvia y lejía. Charlotte acababa de arreglar un pestillo roto en la puerta del lavadero cuando oyó a Marcus llamar desde el vestíbulo. «¿Charlotte?» Salió al pasillo, secándose las manos en los vaqueros. La mirada de Marcus era cautelosa. «¿Tienes visitas?» Se quedó sin aliento. Allí, de pie en el vestíbulo como si hubieran sido tallados en piedra, estaban sus padres. Elliot y Meredith Winslow, imperturbables por las manchas de agua en las paredes. Inmunes al olor de la pobreza. De pie como si aún fueran dueños de cada habitación por la que entraban. Charlotte se enderezó, pero de repente sintió la garganta seca. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó su padre, esperando ya un sí. Charlotte miró a Marcus, luego a su madre, cuyo rostro no mostraba emoción alguna,
solo esa leve y familiar arruga de desaprobación cerca de la frente. Sin decir palabra, Charlotte los condujo a la pequeña sala común junto a los buzones. No se sentaron. Su madre miró las paredes agrietadas e hizo una mueca. Su padre se aclaró la garganta. Charlotte, empezó, como si presidiera una reunión. Charlotte, hemos tenido tiempo para reflexionar. Y aunque mantenemos nuestra decisión sobre tu renuncia, la atención pública sobre tu desaparición se ha vuelto incómoda. Bueno, después del vino. Charlotte parpadeó. Incómodo. Sí, los paparazzi están empezando a especular. Los inversores están inquietos. Se habla de inestabilidad. Necesitamos controlar la narrativa. Charlotte se quedó mirando. Entonces, ¿quieres que vuelva? Elliot se ajustó los gemelos. Estamos preparados para emitir un comunicado. Digamos que te tomaste un año sabático por tu salud. Serás bienvenida de nuevo en un papel de asesora limitada. Nada demasiado público, por supuesto. Pero estarás segura. Cómoda. Meredith finalmente habló. No podemos permitir que des a luz en un lugar como este. Charlotte sintió que algo le subía al pecho, un ardor lento. No era ira al principio. Era algo más frío. Más claro. ¿Por qué ahora? Preguntó. La expresión de Elliot no cambió. Porque el legado importa, Charlotte. Sigues siendo una Winslow. Miró a su alrededor. El marco de fotos torcido. La alfombra manchada. El eco de los pasos de Marcus en el pasillo. No quiero tu versión de caja fuerte, dijo. Meredith entrecerró los ojos. ¿Se trata del conserje? Charlotte sintió que se le tensaba la mandíbula. Es un hombre, dijo, que me ofreció ayuda cuando mi propia familia me dejó en una acera bajo la lluvia. Meredith parecía como si la hubieran abofeteado. La voz de Elliot se afiló. Estás tirando todo lo que construimos. No, dijo Charlotte en voz baja. Me tiraste. Solo estoy aprendiendo a sobrevivir sin fingir que no dolió. Pasó junto a ellos. De vuelta al pasillo. De vuelta a su nueva vida. Charlotte. Su padre la llamó. Te arrepentirás de esto. Se giró una vez más. Tranquila ahora. No, dijo. Lamento haberte dejado decidir mi valor durante tanto tiempo. No lloró cuando se fueron. No se hizo añicos como antes. Simplemente se quedó de pie en el pasillo, respirando. Marcus estaba apoyado contra la pared, con los brazos. Mientras estaban sentados afuera otra vez con café y vasos de papel, Marcus finalmente habló. ¿Volverán? Dijo. La gente así no cede el control fácilmente. Charlotte miró las estrellas. Apenas brillaban más allá de las farolas en la bruma. Déjalas venir, susurró. No pueden llevarse lo que ya he reconstruido. La miró con ojos suaves. Sabes, dijo, eres más valiente de lo que crees. Ella sonrió levemente. Sigues diciendo eso. Porque es verdad. Un ruido repentino los hizo mirar hacia arriba. Sophie, de pie en la puerta con su conejito en una mano y un dibujo en la otra. Se acercó a Charlotte, le entregó el papel y señaló. Era un dibujo a crayón. 3 figuras de palitos, una alta con el pelo desordenado, otra con la barriga redonda y otra pequeña con un conejito. Todas cogidas de la mano. Charlotte parpadeó. ¿Tú? ¿Soy yo? Sophie asintió. Marcus apartó la mirada, parpadeando demasiado rápido. Charlotte aferró el dibujo como si fuera oro. ¿Te parece bien? Le preguntó con dulzura. Marcus asintió con un nudo en la garganta. Sí, dijo, más que bien. Y así, los 3, un exdirector ejecutivo, un conserje y una niña pequeña y tranquila, se sentaron bajo las estrellas como una familia dibujada con crayones. No perfectos, pero reales. El aire había cambiado. No en el clima, aunque se avecinaba una tormenta, sino en algo más profundo. En los hilos silenciosos e invisibles entre Charlotte y Marcus. Desde que sus padres se fueron, no había mirado atrás. No tenía por qué hacerlo.
Ahora tenía todo lo que necesitaba. O eso creía. Todo empezó con una llamada telefónica. Marcus estaba afuera, pegado a la pared de ladrillo, con el rostro pálido bajo la luz parpadeante de seguridad. Pensó que Charlotte dormía. No lo estaba. Oyó su voz a través de la ventana entreabierta del apartamento 4B. Baja, tensa, desconocida. Número, te lo dije. No puedo involucrarme más. Dije que dejé esa vida atrás. Una pausa. No la metas en esto. Charlotte se quedó quieta en su colchón, con el corazón latiéndole con fuerza. Esa voz no era la de Marcus que conocía. Esta era más aguda, cautelosa, con un filo peligroso. Cuando entró a arreglar la calefacción a la mañana siguiente, no dijo nada. Solo observó cómo apretaba la mandíbula, cómo evitaba mirarla a los ojos. Estaba ocultando algo. Y por primera vez desde que se conocieron, se sintió excluida. Pasaron los días. Marcus seguía trabajando. Sophie seguía dibujando. Charlotte seguía fingiendo que todo estaba bien. Pero la sensación persistía como si una puerta se hubiera cerrado con llave tras ella. Hasta que una tarde, mientras ayudaba a una inquilina mayor con la compra, Charlotte oyó a alguien susurrar. «Es su chica, ¿verdad? ¿La que se aloja en el 4B?» La otra mujer miró hacia el pasillo. Me pregunto si lo sabe. ¿Sabe qué? Que él solía ser alguien. La primera mujer bajó la voz. Trabajó en ese proyecto de gran altura años atrás, el que se derrumbó durante la construcción. 5 personas murieron. Desapareció justo después. Charlotte se quedó paralizada. El derrumbe del rascacielos. Había sido un escándalo. Un lío legal. Salió en las noticias. Su padre incluso había hablado de ello una vez, negando con la cabeza como si fuera la tragedia de otra persona. Mal diseño. Había dicho, supervisión de un aficionado. No me sorprendió que se derrumbara. Esa noche, Charlotte encontró a Marcus en la sala de calderas, con las mangas arremangadas y los brazos cubiertos de mugre. No lo edulcoró. Háblame del derrumbe del edificio. Marcus no se movió durante un largo rato. Luego se sentó en el banco de trabajo, con los hombros pesados. Era mi diseño, dijo. La Torre Northbridge. El mayor proyecto de mi empresa. Mi firma. Mi orgullo. Miró la pared. Y mi error. Ella no dijo nada. Que hablara. Les advertí sobre los atajos que estaban recortando, los materiales, pero estaban demasiado centrados en el coste, y yo no luché lo suficiente. Un respiro. Era padre, un recién nacido en casa, mi esposa recuperándose. Necesitaba el dinero. Así que cerré la sesión. Se le quebró la voz. Cuando la estructura cedió, había 5 personas dentro. 2 trabajadores, un electricista, un conserje y un repartidor. Los medios nos destrozaron. Mi nombre estaba en todas partes. La miró ahora con los ojos hundidos. Pero me alejé. Sin cárcel, sin cargos, solo culpa. Mi esposa no podía mirarme. Murió 6 meses después. No por eso, pero no ayudó. A Charlotte se le cerró la garganta. Y, después de eso, renuncié. Me llevé a Sophie. Fui a un lugar donde nadie recordaría mi nombre. Empecé a limpiar pisos en lugar de construirlos. El silencio llenó el espacio entre ellos. No soy un buen hombre, Charlotte, dijo en voz baja. Decepcioné a la gente. Tomé el camino fácil. Ella se acercó. No te alejaste, dijo. Lo llevas contigo, todos los días. La miró, buscando. He visto hombres que arruinan vidas y no sienten nada, añadió. Tú no eres uno de ellos. Pero antes de que Marcus pudiera responder, un fuerte golpe resonó por el pasillo de arriba. Y luego gritos. Niños llorando. Puertas abriéndose. Marcus se puso de pie al instante, alerta. Quédense aquí, dijo, subiendo ya las escaleras. Charlotte lo siguió. Humo.
Una fina capa de humo se deslizaba por el pasillo del tercer piso. El fuego de la cocina de alguien. Una sartén sobre la estufa. Caos. Confusión. Inquilinos empujándose hacia el pasillo. Marcus aporreaba puertas, ayudando a un anciano a bajar las escaleras y alzando a un niño pequeño en brazos. Se movía sin dudar, con cada instinto agudizado, cada paso decidido. Charlotte también ayudó, guiando a las familias por la estrecha escalera, tosiendo, agarrando la mano de Sophie. Cuando llegaron a la calle, entraron los camiones de bomberos rugiendo. Luces destellantes. Sirenas cortando la noche. Charlotte se quedó de pie, sin aliento, mientras Marcus daba instrucciones a los bomberos como si todavía perteneciera a los planos y las obras. En ese momento se dio cuenta de que nunca había dejado de ser quien era. Simplemente se había castigado a sí mismo para olvidar. Más tarde, mientras el humo salía en volutas de las ventanas del último piso, Charlotte lo miró. «Lo salvaste». Marcus exhaló, el sudor brillando en su frente. «No construí bien el mundo la última vez», dijo. «Así que ahora intento proteger lo que queda de él». Charlotte tomó su mano. «Todos estamos tratando de reconstruir de nuevo», susurró, una pieza a la vez. Él no se apartó. Esa noche, mientras Sophie dormía entre ellos en el sofá, todavía agarrando a su conejito, con ceniza manchada en la mejilla, Marcus miró a Charlotte. «Nunca le conté todo a nadie antes. Nunca tuve a nadie a quien le importara lo suficiente como para preguntar», dijo ella. Y en el suave resplandor de una lámpara rota, rodeados de ropa empapada de humo y dibujos de crayón, se sentaron uno al lado del otro. No curados, pero finalmente, lo suficientemente completos para comenzar. El incendio no fue noticia. Solo un pequeño incendio en la cocina en un rincón olvidado de la ciudad. A nadie le importó. Pero alguien había tomado una foto. Una foto borrosa de Charlotte, de pie en la acera, descalza, con un suéter prestado, el cabello enredado y sosteniendo a un hijo que no era suyo. Internet hizo el resto. Por la mañana, su nombre estaba en todas partes. La directora ejecutiva deshonrada, Charlotte Winslow, vista en un edificio ruinoso, sosteniendo al hijo del conserje. ¿Acaso una niña mimada de los negocios, ahora descalza en las calles? ¿Esconde una vida secreta? Charlotte despertó con Marcus, paseando por la sala, teléfono en mano, mandíbula apretada. No necesitaba preguntar. Conocía esa mirada. La tormenta la había encontrado. ¿Quién se la llevó? Susurró. «No importa», dijo él, con la voz apagada. Se fue. Se sentó lentamente, con el corazón encogido. Marcus la miró, su calma comenzando a quebrarse. «Están cavando, Charlotte, en el derrumbe del edificio. Mi pasado, Sophie, nosotros». Charlotte parpadeó. «Nosotros». Dudó, luego asintió. «Creen que estamos juntos. Te están arrastrando conmigo». Al mediodía, los periodistas estaban afuera del edificio de apartamentos. Los flashes de las cámaras a través de las ventanas. Se oían preguntas a gritos desde la acera. Alguien pegó un viejo artículo sobre el derrumbe del puente norte en la puerta principal. Los teléfonos de los inquilinos empezaron a sonar. Los chismes llenaban los pasillos. Los niños señalaban. Los adultos susurraban. Quizás miente sobre el bebé. Quizás él es el padre. Quizás todo esto era una trampa. Charlotte estaba de pie en el pasillo, rodeada de rumores, las paredes se cerraban sobre ella. Igual que antes. Sophie permaneció en silencio, observándolo todo con los ojos muy abiertos y preocupados. Su conejito no se separaba de sus manos. Marcus intentó protegerla. Mantuvo las persianas cerradas. La abrazó fuerte. Pero se estaba resbalando. Charlotte lo veía. El hombre tranquilo que una vez había llevado las cargas de todos ahora llevaba las suyas como si lo estuvieran partiendo en dos. Y entonces, tarde esa noche, lo dijo. «Creo que deberías irte». Charlotte se quedó paralizada. ¿Qué? Marcus estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con la mirada perdida. «No se detendrán»,
Charlotte. No hasta que te destrocen. No puedo protegerte de eso. No quiero protección, dijo en voz baja. Quiero. No soy un lugar seguro, la interrumpió. No soy tu futuro. Dio un paso hacia él. Lo eres. Tú y Sophie. No nos deben nada, espetó, más fuerte ahora. Esta no es tu historia. No perteneces a ella. Charlotte se quedó quieta, con el pecho subiendo y bajando. ¿Y qué hay de Sophie? Dijo. ¿Qué le digo? Que me acabo de ir. Sus hombros cayeron. Eso es mejor a que ella te vea destruirte por mi culpa. Se fue antes del amanecer. No se despidió de Sophie. No pudo. Empacó solo lo que había llegado con 2 conjuntos, un abrigo gastado y el dibujo que Sophie haría. Marcus la observó desde la ventana del segundo piso. Con los puños apretados, el corazón en silencio. Se dijo a sí mismo que era lo correcto. Se dijo a sí mismo que la mantendría a salvo. Pero cuando su figura desapareció en la niebla matutina, algo dentro de él se fracturó. Y esta vez, no había nadie que lo ayudara a reconstruirlo. Pasaron 2 semanas. Charlotte se quedó en un refugio para mujeres en el centro. No usó su verdadero nombre. Mantuvo la cabeza baja. Esperó a que los medios pasaran página. Y lo hicieron. Como tiburones que pierden el rastro. Pero la paz no llegó. Solo el vacío. Cada noche, pensaba en el apartamento 4B. El calefactor roto. La tostada de mantequilla de cacahuete. La forma en que Sophie había empezado a tararear de nuevo. Y Marcus enfadado. Marcus, callado y cargado de culpa. Había visto algo en el que ningún titular podría ver. Y ahora, estaba solo de nuevo. Por decisión propia. Entonces, una tarde, llegó un pequeño sobre al refugio. Sin remitente. Solo su nombre. Dentro, el dibujo de un niño. 3 monigotes. Solo que esta vez, el de la barriga redonda había desaparecido. Quedaban 2. Un hombre, una niña pequeña. De pie, aparte. Sin sonrisas. Al final, con un crayón tembloroso, había un nombre. Sophie. Charlotte sintió que se le escapaba el aliento del pecho. Sophie recordó. Sophie estaba esperando. ¿Y Marcus? Se estaba castigando de nuevo. Pero esta vez, ella no se lo permitiría. Esa noche, Charlotte estaba parada frente a un teléfono público, con el viento azotando su cabello. Marcó un número que recordaba incluso después de tirar la nota adhesiva. Marcus contestó al segundo timbre. No habló. Ella tampoco. Solo aliento. Y silencio. Y luego su voz. Suave. Firme. Impasible. No puedes cerrar la puerta y llamarla noble, Marcus. Cerró los ojos. La cagué, susurró. Yo también, dijo ella. Pero no curamos corriendo. Curamos quedándonos. La línea permaneció en silencio. Entonces, finalmente, ven a casa. Cuando Charlotte bajó del autobús, la ciudad se veía diferente. No porque algo hubiera cambiado las mismas aceras desmoronadas, el mismo cielo gris, sino porque esta vez, no buscaba seguridad. Venía a casa. El edificio de apartamentos permanecía silencioso en la niebla matutina. Sin periodistas. Sin susurros. Solo pintura descascarada y el eco de sus pasos en las escaleras. Llegó al segundo piso. Y se detuvo. La puerta del apartamento de Marcus y Sophie ya estaba abierta, como si hubieran estado esperando. Marcus estaba allí, descalzo, con una taza en la mano, los ojos oscurecidos por las noches sin dormir. No se movió, solo la miró como si no estuviera seguro de que fuera real. Sophie se asomó por detrás de él. Charlotte se arrodilló, lentamente, con lágrimas en los ojos. «Hola», susurró. La niña no dijo nada. Simplemente corrió a sus brazos. Dentro, todo estaba en silencio. El aire entre Charlotte y Marcus era más denso que nunca, no por la ira, sino por lo que no se había dicho. «Lo siento», dijo finalmente. Ella lo miró. «¿Por qué?» «Por haberte apartado. Por pensar que tenía que cargar con esto solo. Por pensar que no podía ser amado». Se acercó. «Lo eres».
Negó con la cabeza, con la voz temblorosa. Construí cosas, Charlotte. Torres. Puentes. Solía pensar que el amor era algo que se construye pieza por pieza, a la perfección. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pero contigo, no se trataba de construir nada. Se trataba de dejar caer los muros. Charlotte le tomó la mano. Y luego los dejó caer. Durante los siguientes días, la vida volvió a empezar. Pero esta vez, no fingieron. Sophie dibujó 4 figuras, ahora una con la barriga redonda de nuevo, y las otras 3 siempre sonriendo. Marcus regresó a la sala de calderas y a las luces del pasillo. Pero ahora, no solo estaba arreglando goteras, estaba construyendo algo más fuerte que el acero. Charlotte solicitó un puesto en una organización sin fines de lucro del centro, que ayuda a las mujeres a reincorporarse al mercado laboral. Cuando le pidió su currículum, sonrió. Solía dirigir una empresa, pero de lo que estoy orgullosa, de que aprendí a empezar de cero. Una tarde tranquila, Charlotte estaba sentada en el sofá. Sophie se acurrucó a su lado, con un conejito en la mano. La lluvia golpeaba contra las ventanas. Marcus estaba en la cocina, observándolos. Y entonces, lentamente, se acercó. Saturday, a su lado. Le tomó la mano. «Sabes que esto no será fácil», dijo. Ella asintió. «No quiero nada fácil». Miró su barriga. «¿Todavía quieres hacer esto? ¿Sola?» Sonrió, con lágrimas aflorando. «Nunca lo hice sola. La verdad es que no». Los siguientes meses transcurrieron en momentos lentos y hermosos. Sophie hablaba más. Reía más. Marcus dejó de caminar con los hombros tan pesados. Charlotte dejó de esconderse de los espejos. Y cuando nació la niña, con ojos iguales a los de su madre, no fue el caos ni el miedo lo que llenó la habitación. Era silencio. Y alegría. Y plenitud. Marcus sostuvo a la recién nacida en brazos y susurró: «Ahora están a salvo. Todos ustedes». La gente todavía hablaba a veces. Seguían susurrando. Pero Charlotte ya no se acobardaba ante el peso de ser vista. Caminaba por la vida con la cabeza en alto, no porque lo tuviera todo, sino porque por fin había aprendido lo que importaba. Una tarde, mientras el sol se ponía dorado tras el horizonte de la ciudad, Marcus estaba en la azotea con Charlotte a su lado. La bebé dormía en su portabebés. Sophie dibujaba corazones con tiza a sus pies. Miró a la mujer que una vez llegó a su puerta, temblando y rota. Y sonrió. «¿Alguna vez pensaste que debíamos conocernos?» Charlotte se inclinó hacia él, con los ojos llenos de un fuego silencioso. «No», dijo, «creo que debíamos salvarnos el uno al otro».